Es un gusto estar de vuelta en este curso bianual, así que agradezco a la Sociedad Argentina de Cardiología la posibilidad que me da de participar. Mi nombre es José Luis Barizani, soy cardiólogo y estoy en general dedicado al estudio de la insuficiencia cardíaca, entre las cosas que más me apasionan. Me toca hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, un tema bastante complejo e innovador, sobre todo en los últimos años, donde han aparecido terapéuticas que han sido eficaces. Y me voy a referir prácticamente a todo lo que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero justamente no me voy a referir al tratamiento que van a tener otra clase para este tema. Recientemente, hace un par de años, la definición universal y la clasificación de insuficiencia cardíaca determinó que insuficiencia cardíaca la define como los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca conocidos por todos, que están causados por una anormalidad cardíaca estructural o funcional y corroborado por la elevación de los péptidos natriuréticos o evidencia franca de congestión pulmonar o sistémica. Si nosotros tenemos que referirnos al subtipo o al fenotipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, deberíamos agregar a esta definición que una de las anormalidades funcionales no va a estar presente, que es la disfunción sistólica, porque la fracción de eyección está preservada y tal vez, esto lo digo yo, excluir las cardiopatías específicas dedicadas que presentan estas características, es decir, síntomas de insuficiencia cardíaca, elevación de los péptidos o de la congestión pulmonar, sí, y la fracción de eyección preservada, pero podría tratarse de una valvulopatía o una miocardiopatía específica, como es la miocardiopatía hipertrófica o cualquier otra miocardiopatía infiltrativa. La fracción de eyección no es algo nuevo. Fíjense, tiene más de 60 años. En 1962, Bramwell y Folds escribieron este paper donde ellos lo que estaban buscando por medios radioisotópicos es un número, una forma de cuantificar la contractilidad del ventrículo izquierdo y de esta manera, con la fórmula que todos conocemos de fracción de eyección, llegan a esa conclusión. De todas maneras, no es así, la fracción de eyección no es lo mismo que la contractilidad, da una idea de la función sistólica, ni siquiera de toda ella, y porque es dependiente de las condiciones de carga, muy dependientes, en su propia fórmula están los volúmenes, está influenciada por la frecuencia cardíaca, por arritmias, como la fibrilación auricular, por ejemplo, por cambios en la geometría ventricular, sincronía entre los ventrículos y en el propio ventrículo, diferencias entre sexos, las mujeres tienen fracciones de eyección en general más alta que los hombres. Por otro lado, todos los días, cuando hacemos la medición, en general la hacemos mediante ecocardiografía, la cual depende de la ventana ultrasónica que tenga el paciente, es muy operador dependiente este método, es inexacto, lo medimos en 2 dimensiones y hay una variabilidad importante inter e intraobservador que llega a los 5 a 7 puntos de fracción de eyección. Por lo tanto, es bastante inexacto, sin embargo, se impuso esta forma de determinar y clasificar a la insuficiencia cardíaca mediante fracción de eyección. En la población general, fíjense lo que pasa, esto es un análisis sobre más de 400.000 ecocardiogramas de la población general, entre los cuales, por supuesto, estaban derivados por algo a la sala de ecocardiografía, pero no siempre por insuficiencia cardíaca, y vemos claramente que la sobrevida es mejor cuando los pacientes tienen entre 60 y 65 de fracción de eyección. Y cuando está por debajo, a medida que baja, la sobrevida cae. Sin embargo, llama la atención que algunos pacientes que tienen una fracción de eyección mayor al 70% también están por debajo de la sobrevida, por debajo de 60 y 65. Como que hay una curva en U con un patrón que por ahora no está bien definido de insuficiencia cardíaca o por lo menos pacientes con fracción de eyección supranormal. ¿Dónde cortamos la fracción de sección para clasificar? Y esto en la evolución, en 20, 25, casi 30 años de estudios
ensayos clínicos aleatorizados en insuficiencia cardíaca, al principio no se hablaba de fracción de eyección, no estaban los criterios de inclusión o exclusión en los trabajos de veteranos, el consensus, por ejemplo, y luego empezaron a usarse distintos cortes, algunos muy bajos, fíjese Copernicus, el 25%, el énfasis en el 30%, y hay otros estudios, muchos de ellos, en el 35% o 40%, 45% también. Pero el que marcó la diferencia, tal vez, y dijo, puso el nombre de preservada, fue el estudio CHARM con Candesartan, que fue un programa donde se utilizaron pacientes con fracción de eyección menor de 40% o mayor de 40%, y ese corte fue el que más se utilizó para llamar a la insuficiencia cardíaca como preservada. Posteriormente, se empezó a hablar de insuficiencia cardíaca en rango medio a estos pacientes que están entre 40 y 50 de fracción de eyección, donde se habían hecho prácticamente ningún estudio específicamente en este grupo, dependían de otros estudios donde estaban incluidos algunos pacientes. La definición universal y clasificación universal de insuficiencia cardíaca del año 2021 la clasificó entonces, y así la tomaron las guías europeas, la española y también las argentinas, como fracción de eyección, como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a aquella que tiene menos del 40%, menor o igual al 40%. Fracción de eyección preservada cuando es mayor del 50%, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, ahora llamada levemente reducida, entre 41 y 49%. Vamos a hablar en general de estas dos juntas, preservada y levemente reducida, porque la mayoría de los estudios están hechos con pacientes de más de 40%, pero hay diferencias entre estas dos. De por sí, diferencias en la característica de los pacientes y la respuesta a los tratamientos. Hay una cuarta insuficiencia cardíaca llamada con fracción de eyección mejorada, que son aquellos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor o igual al 40%, reducida, y que han aumentado 10 puntos llegando a ser superior al 40%, como consecuencia generalmente del tratamiento médico adoptado en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En la epidemiología de la insuficiencia cardíaca sabemos que en la población general existe insuficiencia cardíaca en el 1.1 al 5.5% de la población general, según las edades, según cómo se ha tomado, según las regiones del mundo. Pero, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Bueno, la insuficiencia cardíaca está aumentando, con fracción de eyección preservada, está aumentando a nivel del 1% por año. En esta forma no pasa lo mismo con la reducida, que tal vez está disminuyendo. Y la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca hoy en día tienen esta forma, la de fracción de eyección preservada, habiendo en estos casos mayoría de mujeres. El 36% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en el mundo, en la Argentina es el 50%, son por fracción de eyección preservada y no tienen una mortalidad despreciable, tienen una mortalidad alta, entre el 2,5 y el 6,5% de los pacientes fallecen durante la internación. Hay un alto índice de rehospitalización que llega casi al 30% a 60 y 90 días, y hay que pensar que las hospitalizaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada muchas veces son por causas no cardíacas, lo mismo que la mortalidad. Fíjense ustedes cuando analizamos la causa de muerte según la fracción de eyección en pacientes con insuficiencia cardíaca. En rojo tenemos las muertes cardíacas y en distintos tonos de azules las otras causas no cardíacas de mortalidad. Es predominante en la fracción de eyección reducida, 65%, las causas cardíacas, y las causas no cardíacas en este estudio de más de 2.500 pacientes fueron las predominantes en la fracción de eyección preservada, algo intermedio en la fracción de eyección levemente reducida. Es un problema frecuente y, como les decía antes,
y es un problema cada vez más frecuente. En el estudio de Framingham, los pacientes con fracción de eyección mayor al 50%, hace 3 décadas eran el 40% y hoy, en la última década, estos son 3 décadas de análisis, fue del 56% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por otro lado, hay también algunas diferencias en la mortalidad, pero la diferencia no es grande. Es un problema grave. Fíjense, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tiene una sobrevida media de 2,3 años y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de 2,6 años. Algo menos de mortalidad, pero no tanto menos. Y la mayoría de los estudios muestran que hay poca diferencia. ¿Cómo es la prevalencia según edad y sexo? Bueno, todos conocemos que la insuficiencia cardíaca tiene una relación clara con la edad, mayor presencia de insuficiencia cardíaca. Como vemos en esta curva, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida aumenta con la edad, pero es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. A la inversa, es más frecuente en mujeres la forma preservada, y además tiene mucha más relación con la edad, mucho más empinada las curvas. Los pacientes en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada son más añosos y más mujeres. ¿Por qué se da esto? Y esto por el aumento, es decir, el aumento, ¿por qué cada vez hay más insuficiencia con este fenotipo de preservada? Porque cada vez la gente vive más, justamente, en especial las mujeres, y porque los factores de riesgo para este tipo de insuficiencia cardíaca van a persistir, por lo menos no van a bajar como la cardiopatía isquémica, y los otros 3 factores que están más relacionados con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada van a estar en aumento, como es la obesidad, la diabetes y la hipertensión en los próximos 10 a 20 años. Así que esperamos que haya una epidemia de esta forma de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Los desafíos actuales son que este problema trae una clara disminución de la capacidad de ejercicio, un empobrecimiento muy importante de la calidad de vida, muchas hospitalizaciones, alta mortalidad, altos costos generados muchas veces por las hospitalizaciones y las comorbilidades, y además ha habido un fracaso reiterativo en la búsqueda de tratamientos efectivos hasta hace 2 años, en que aparecieron las glifosinas, inhibidores del SGLT2, en que han demostrado resultados satisfactorios. Decía al principio que tiene que ver mucho con la disminución de la capacidad de ejercicio. De hecho, el sedentarismo es una de las, tiene como una de las consecuencias esta forma de insuficiencia cardíaca y es un factor de riesgo. El deportista en general, el paciente que no es sedentario, el atleta, en general desarrolla un corazón grande, más complaciente, con mejor estado cardiorrespiratorio y tiene bajo riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Mientras que el paciente sedentario, sobre todo el paciente añoso sedentario, tiene menor complacencia ventricular, corazones chicos, tiene menor estado capacidad cardiorrespiratoria y tiene alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Respecto de la calidad de vida, es interesante ver la comparación entre los estudios Paragon y Paradigm. Estos 2 estudios fueron hechos con sacubitril valsartán versus enalapril, pero lo que interesa acá es que el Paradigm, que fue hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menor de 40%, tuvo la misma disminución de la calidad de vida por el cuestionario de calidad de vida de la ciudad de Kansas, que el Paragon, que fue hecho en pacientes mayores de 50 años con fracción de eyección mayor al 40%. Y los factores independientes con peor calidad de vida fueron el sexo femenino, la obesidad, por supuesto la clase funcional, a peor clase funcional, peor calidad de vida, y los signos de congestión. Y esto no es gratuito. El paciente, además de pasarla mal por tener peor calidad de vida, aquellos que tuvieron cambios temporales de la calidad de vida para peor en los siguientes 12 meses, según el cuestionario de calidad de vida de Kansas, tuvieron peor sobrevida y muchas internaciones.
Así que la evolución fue peor. A peor calidad de vida, más internaciones, a mayores internaciones, mayor mortalidad. ¿Y qué pasa en la Argentina? Donde siempre nos quejamos de que no tenemos números. Realmente hay estos 20 registros realizados por la SAC, la FAC y CONAREC desde el año 92 hasta ahora, durante 30 años, nos muestran las diferencias, si bien los esquemas de corte de fracción de eyección han cambiado. En rojo está la fracción de eyección preservada, y en azul los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y vemos cómo van disminuyendo estos últimos a costa de un aumento porcentual de los pacientes con fracción de eyección preservada, hasta que en el ARGENIC, el último estudio en insuficiencia cardíaca aguda, prácticamente encontró 50% de cada tipo. Esto pasa en todo el mundo. El estudio OFFICE-AR es un estudio en pacientes ambulatorios, no internados, 1000 pacientes ambulatorios seguidos por 100 cardiólogos durante casi 2 años de seguimiento, y vemos que en este caso no hubo diferencia en la sobrevida libre de hospitalizaciones según la fracción de eyección. Por lo tanto, tenemos una morbimortalidad elevada, tan elevada como la de la reducida, en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. ¿Y cómo mueren estos pacientes? Si vuelve a pasar algo parecido a lo que les montaba a nivel mundial, en las formas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o deteriorada y en la intermedia, son pocos los pacientes que mueren de causa no cardíaca, y esto se duplica, los muertos por causa no cardiovascular, en la fracción de eyección preservada. ¿Qué podemos aprender también del estudio OFFICE? Bueno, algo que vamos a ver que se repite en otros estudios internacionales: a medida que aumenta la fracción de eyección, aumenta la edad, los pacientes son más añosos en la fracción de eyección preservada, y también se duplica la cantidad de mujeres en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Y lo que es también muy importante, siempre hay más comorbilidades. Todas las insuficiencias cardíacas cursan con muchas comorbilidades que deberíamos aprender a tratarlas, pero hay más comorbilidades en los pacientes con fracción de eyección preservada, más EPOC, hay anemia, enfermedad renal crónica, mucha más fibrilación auricular, más diabetes, más hipertensión, también más obesidad. Lo que hay menos es enfermedad coronaria entre los pacientes con fracción de eyección preservada, que es reducida, y por supuesto, lógicamente, menos infarto. Fíjense ustedes, hombres y mujeres, en azul están fracción de eyección reducida, en naranja están los pacientes con preservada. Como hay más comorbilidades, especialmente en las mujeres con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Estos son todos los estudios, faltaría el de Liver reciente, de que se han hecho ensayos clínicos con distintas drogas en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, y vemos como estos pacientes son ancianos, entre 70 y 75 años de edad en promedio, como la mitad, casi la mitad o más de la mitad, son mujeres. Hay un 50% de obesos, 90% de hipertensos, 50% de diabéticos. Muchos pacientes tienen insuficiencia renal, anemia, EPOC o apnea del sueño. Y hay también comorbilidades cardíacas. La mitad de los pacientes tienen fibrilación auricular, más que en los pacientes con fracción de eyección reducida. Pueden tener hipertensión pulmonar y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca frecuente. Y la enfermedad arterial coronaria sí es menos frecuente que en la fracción de eyección reducida. Entonces, con tantas comorbilidades, ¿estaremos hablando de una enfermedad sistémica o de una enfermedad cardiovascular? Se tratará de un conglomerado de comorbilidades, y bueno, esto tiene entidad propia, porque si comparamos todos estos estudios realizados en pacientes con las comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, con aquellos que además de tener esas comorbilidades tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, las hospitalizaciones son claramente más numerosas y la mortalidad total también es más importante que en los otros pacientes. En la fisiopatología sabemos que todas estas comorbilidades coactúan con todos estos déficits cardiológicos puros, como la disfunción diastólica, la disfunción auricular, la incompetencia cronotrópica, la elevación de la presión arterial. Todo esto lo conocemos
han tenido ya su clase de fisiopatología y esto actúa a través del estrés metabólico y la inflamación, lo que hoy se llama metainflamación, pero nos trae un problema. Todo esto que está de este lado, que son los problemas cardíacos, por supuesto, producen insuficiencia cardíaca que se manifiesta mayormente por disnea. En el paciente crónico, estoy hablando más que en el agudo, que también se manifiesta por disnea, esto es difícil de contrarrestar y de saber si esta disnea se debe a todo esto o a alguna de estas causas o varias. Paciente obeso, diabético, con EPOC puede tener disnea, la anemia o deficiencia de hierro, la insuficiencia renal, la depresión y el desacondicionamiento físico junto con el envejecimiento pueden ser causa de disnea y si no encontramos otros signos, este diagnóstico se hace difícil. Si el paciente nos llega con una radiografía así, algo que es interesante ver que las guías no han tenido muy en cuenta la radiografía de tórax para diagnosticar en los algoritmos que presentan. Sin embargo, es de uso todos los días. Si el paciente se presenta así, con redistribución de flujo, con edema intersticial, líneas B, e inclusive edema alveolar, podríamos decir que este paciente tiene insuficiencia cardíaca, puede cuestionarse si no es una neumopatía, pero parece que claramente una insuficiencia cardíaca, y como tiene un índice cardiotorácico menor a 0,50, hasta podríamos arriesgar que es con fracción de eyección preservada. Más todavía, si le damos diuréticos y esta es la consecuencia, creo que tenemos el diagnóstico hecho. Pero esto sucede más en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, con un edema agudo pulmón hipertensivo, y no es tan común poder verlo tan claramente en el paciente crónico ambulatorio que vemos en el consultorio. Estas son el cuadrito de las guías europeas, donde hace la clasificación de los 3 tipos de insuficiencia cardíaca y por igual todos tienen que tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ya que es un diagnóstico de síndrome el que hacemos, y lo que le diferencia son la fracción de eyección menor o igual a 40%, que es de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, y después tenemos mayor o igual al 50% o entre 41 y 49%. Pero fíjense ustedes que acá en el criterio 3 piden para poder diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como no nos ayuda la fracción de eyección, algo más, que es bastante complejo, que son péptidos natriuréticos elevados y alguna alteración cardíaca, estructural o funcional que seguramente vemos en el ecocardiograma sobre todo. Fíjense los datos de los valores de NT-proBNP mayor a 125, que lo triplican cuando es una fibrilación auricular, o BNP mayor a 35 picogramos por mililitro. No son valores altos. En el paciente crónico pueden influir, pero esto es, acá vemos todos los parámetros que se piden, después lo vamos a ver en detalle, pero esto, como vemos, tiene sensibilidad, más que sensibilidad, especificidad baja. Todas estas causas y algunas más elevan los péptidos natriuréticos y algunas de ellas conviven con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como es, muchos tienen fibrilación auricular, casi todos tienen hipertrofia, hipertensión pulmonar un buen porcentaje, edad avanzada tienen la mayoría, sexo femenino también, la insuficiencia renal, el EPOC, la anemia son comorbilidades presentes y nos van a confundir. Y lo mismo puede disminuir en casos de obesidad, sobre todo síndrome metabólico y algunas enfermedades del pericardio. Fíjense, en los obesos, a igual presión capilar pulmonar, tenemos menos NT-proBNP. Este es un estudio de Bocata, pero esto lo vieron en varios estudios y esto tiene una explicación. La grasa ectópica aumentada en estos pacientes obesos, además de la resistencia a la insulina, produce un estado de inflamación con elevación de las citoquinas, las cuales aumentan la epiricina, que es la enzima que se dedica a degradar los péptidos natriuréticos y se come a los péptidos natriuréticos. De esta manera disminuyen los péptidos natriuréticos en estos pacientes y va a ser más difícil de diagnosticarlos y muchos de estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Respecto de las alteraciones cardíacas estructurales y funcionales, son las que vemos habitualmente. Las estructurales las tenemos acá, claramente. La hipertrofia ventricular izquierda es lo que nos exige en la guía, o el agrandamiento o aumento del volumen de la aurícula izquierda están muy frecuentes. Casi les diría que es muy difícil que haya disfunción diastólica
que así se llamaba insuficiencia cardíaca diastólica, así la llamábamos hace 15, 20 años, disfunción diastólica sin agrandamiento de la aurícula izquierda es difícil que haya. Hay aumento de la rigidez aórtica y otras alteraciones funcionales, como el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y el agrandamiento del ventrículo derecho y progresión de la disfunción por hipertensión pulmonar. Las alteraciones cardíacas estructurales, entonces les decía, más importantes son la hipertrofia ventricular, el aumento del índice de masa del ventrículo izquierdo por encima de 105 gramos por metro cuadrado en hombres o de 95 gramos por metro cuadrado en mujeres, y el aumento del volumen de la aurícula izquierda por arriba de 34 mililitros por metro cuadrado. Entre las alteraciones cardíacas funcionales, las que más se han tenido en cuenta son la relación E' del Doppler pulsado con el Doppler tisular, mayor a 9, lo que habla de aumento en reposo, por supuesto, lo que habla de un aumento de las presiones de llenado, y el aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar por arriba de 35 o de la velocidad de regurgitación tricuspidia cuando es mayor o igual a 2.8 metros por segundo. Lo de la hipertensión pulmonar es importante. Comparado con pacientes hipertensos, en negro, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, vemos cómo desplazan la curva hacia presiones pulmonares más altas y 10 veces más pacientes que los hipertensos sin insuficiencia cardíaca van a tener hipertensión pulmonar en algún grado. Cuando esta se asocia a disfunción ventricular derecha, la sobrevida claramente es muy pobre y este es el peor escenario de un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Tan difícil es el diagnóstico que últimamente se han dedicado los investigadores a crear algunos scores. La Clínica Mayo creó este score que se llama H2F, PEF, y este pone de manifiesto algunos parámetros clínicos y ecocardiográficos. No tiene en cuenta los péptidos natriuréticos y tiene en cuenta la obesidad por el aumento del índice de masa corporal, la hipertensión, le da mucha importancia, 3 puntos a la fibrilación auricular paroxística o persistente, la hipertensión pulmonar por arriba de 35 milímetros de mercurio, la edad por arriba de 60 años y el E' como parámetro ecocardiográfico de aumento de las presiones pulmonares mayor a 9. Y así vemos que hace un score y de esta manera vemos si hay alta probabilidad, baja probabilidad o probabilidad intermedia. Y el otro índice se llama, encima muy parecido, fíjense, se llama HFA por la Heart Failure Association, PEF, con doble F. Este score sí tiene en cuenta los biomarcadores como el NT-proBNP y de acuerdo a cuánto se eleva le da 1 o 2 puntos y tiene en cuenta los parámetros funcionales como el E' y de acuerdo a ello también da más puntos, la velocidad de regurgitación tricuspidia y el strain longitudinal global, con lo cual se acepta que hay cierto grado de disfunción sistólica en los pacientes con fracción de eyección preservada. Por otro lado, los parámetros estructurales tienen en cuenta lo mismo de siempre, el volumen auricular izquierdo y la masa ventricular izquierda, y de acuerdo a cuánto está afectado le dan 1 o 2 puntos. Si el paciente tiene 5 o 6 puntos, tiene un diagnóstico definitivo de insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Si tiene menos de 2 puntos, la probabilidad es baja y se excluye. Y el problema es cuando tienen entre 2 a 4 puntos, y acá es donde debemos hacer estudios de ejercicio. En realidad, el HFA-PEF, ese score que le decía, en realidad es un algoritmo que tiene un score adentro que dice que como el escalón de la P es el escalón inicial, donde nosotros vamos a ver el pretest, los síntomas y signos, las comorbilidades, el electrocardiograma, que en realidad sirve si es normal, porque es muy difícil que tengan electrocardiograma normal estos pacientes, un ecocardiograma estándar, los péptidos natriuréticos y estudios de esfuerzo como la caminata de los 6 minutos, la ergometría o el test cardiopulmonar de esfuerzo.
Y de esta manera vamos a pasar, si se sugiere que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, a usar el score que les mostraba antes y lo vamos a dividir en bajo riesgo, hay que buscar causas no cardíacas, alto riesgo, confirmamos entonces que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y riesgo intermedio, de acuerdo al score, iremos a los test invasivos o no invasivos de ejercicio, el ecoestrés diastólico o el test invasivo, que lo vamos a ver después. Si dan anormal, confirmamos el diagnóstico, y si lo confirmamos, el último escalón, el último step sería el F2, sería el investigar las etiologías específicas que pudieran tener un tratamiento diferente. En el test cardiopulmonar, acá vemos como la cascada de oxígeno está alterada. De esta manera, el intercambio alveolar de oxígeno está alterado por disminución de la reserva pulmonar, y esto puede estar dado por disminución de la difusión, por disminución del trabajo de los músculos respiratorios, o por una regulación alterada, y de esta manera baja la reserva pulmonar. La entrega de oxígeno también puede estar alterada por anemia, por deficiencia de hierro, por disminución de la reserva cardíaca, esto es por disminución del volumen minuto o incompetencia cronotrópica muy frecuente en estos pacientes, por fibrilación auricular, por insuficiencia mitral funcional, por isquemia, por empeoramiento del llenado ventricular por disfunción diastólica o por hipertensión pulmonar, y disminución de la reserva vascular también altera la entrega de oxígeno, por menor vasodilatación, por rigidez arterial, que es parte de la fisiopatología de estos pacientes, y por acoplamiento anormal ventrículo vascular. Y por otro lado, puede haber una disminución de la difusión de oxígeno dada por una disfunción musculoesquelética, que es muy común en estos pacientes. Las curvas de presión-volumen se alteran. Acá tenemos en un paciente normal, en reposo y ejercicio, la curva de presión-volumen. Y como vemos en el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada temprana, vamos a ver cómo esta curva se cubre hacia arriba. Quiere decir que a iguales volúmenes va a tener mayor presión, y por eso va a desarrollar disnea. Y en el paciente avanzado esto va a ser mucho mayor, y como vemos acá, la diferencia de presión-volumen hace que la curva se desplace hacia arriba mucho más. Esto lo podemos ver en el eco de ejercicio hecho en estos pacientes, donde al estudiar la función diastólica vemos la relación que hay entre la E del Doppler pulsado y la E' del Doppler tisular. Normalmente con el esfuerzo aumentan las dos. En los pacientes con fracción de eyección preservada, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada precoz, nosotros vemos que con el esfuerzo la E' no aumenta proporcionalmente a la E, con lo cual aumenta la relación E' durante el ejercicio. Y en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, vemos que esto es mucho más manifiesto, e inclusive aparece ya en reposo esta alteración de la E'. Acá tenemos un caso donde vemos como el paciente en reposo tiene 10.9 de E', un poco alterada, arriba de 9, pero sube a 16.9, casi a 17 con ejercicio. Lo mismo, la velocidad de regurgitación tricuspidia de 2.4 va a 3.8 metros por segundo con el ejercicio. En el STEP F1, cuando teníamos el score HFA-PEF con valores intermedios, recomendaban hacer un ecoestrés de ejercicio diastólico, así lo llaman, donde lo que vamos a ver es el comportamiento que vimos recién con el ejercicio del E', ponen como punto de corte que suba arriba de 15 para hablar de fracción de eyección preservada, y si a esto se agrega la velocidad de regurgitación tricuspidia mayor a 3.4 metros por segundo, agregan 3 puntos más, y con eso llegamos al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.
Cuando no pasa esto, o buscaremos otras causas de la disnea, ellos sugieren realizar el test invasivo. Esto se realiza en pocos lugares en la Argentina, en general no tenemos mucha experiencia en esto, pero sería el gold standard para diagnosticar esta patología. Se le coloca un catéter de Swan-Ganz al paciente, cateterismo derecho, y se le hace hacer un ejercicio. Si en reposo tiene una presión capilar pulmonar mayor o igual a 15, ya está hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y si no, deberá hacerse el ejercicio y si la presión capilar sube por encima de 25 milímetros de mercurio, se llega al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otra de las cuestiones que se debe hacer muy práctica es que durante el esfuerzo se haga un eco pulmonar y acá podemos ver cómo aparecen líneas B durante el ejercicio. En este paciente tenía puesto un Swan-Ganz de 15 milímetros de mercurio en reposo, subió a 33 milímetros de mercurio y esto se exteriorizó fácilmente. Esto es muy fácil de hacer. El eco pulmonar es muy específico, en este caso es poco sensible, ya que si sube por debajo de 30 a veces no se ven estas bandas o líneas B. Y en el último step, hablábamos en el step F2, hablábamos de buscar etiologías específicas. Esto lo hacemos mediante pruebas funcionales, la ergometría, puede verse una inadecuada respuesta de la presión arterial. Esto es muy frecuente en estos pacientes y esto tiene una connotación terapéutica para tener un control adecuado de la presión arterial, pero también recomendar ejercicio, porque muchas veces esto se da por desacondicionamiento. Incompetencia cronotrópica, tener mucho cuidado en estos pacientes con el uso de betabloqueantes, pueden empeorar. La presencia de isquemia, por supuesto, esto es una de las causas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la disnea como equivalente anginoso. Y bueno, si no nos da nada esto, podemos seguir con otros estudios. Si nos da algo, podemos hacer cinecoronariografía en los casos que sospechemos que la revascularización podrá ayudar a nuestro paciente. Y la resonancia magnética podrá ser de ayuda, no solo para descartar cardiopatía isquémica, sino otras miocardiopatías o cardiopatías, como puede ser la amiloidosis u otras miocardiopatías específicas. Así recomiendan gammagrafía, tomografía computada, según las etiologías que se busquen, cuando son específicas, inclusive llegando a test genéticos y biopsia endomiocárdica, pero estos son la minoría de los pacientes. La mayoría tendrán lo que es la propia insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada asociada a sus comorbilidades y a la edad avanzada. Estas son las condiciones clínicas asociadas. Todas las que nombramos en realidad la pusimos entre las comorbilidades o la edad avanzada y el sexo, que no son comorbilidades, por supuesto, pero además tenemos las cardiopatías específicas que nombrábamos, amiloidosis, miocardiopatías hipertróficas restrictivas, infiltrativas o de otro tipo, como por depósito, fibrosis por radiación, miocardiopatías tóxicas y valvulopatías o pericarditis constrictivas. ¿Por qué falla el tratamiento o ha fallado tanto hasta hace poco los tratamientos específicos que nos ha ido tan bien en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Es decir, la modulación neurohormonal, los IECA, los ARA2, los betabloqueantes, los ARNI. ¿Por qué han fallado? Porque difícilmente existe un tratamiento único para un síndrome tan heterogéneo. Ahora parece haber aparecido las glifosinas como un tratamiento, pero siempre tendríamos, digamos, desde hace un tiempo se ha tratado de clasificar a estos pacientes según sus parámetros clínicos, fisiopatológicos, bioquímicos, hemodinámicos, factores de riesgo, y de esta manera orientar a un tratamiento personalizado mediante lo que llamamos fenotipos. Se han hecho muchos esfuerzos con estos fenotipos utilizando inteligencia artificial, pero los primeros fueron muy simples. Se buscaron estos tres fenotipos, en realidad son estadios de la misma enfermedad. La insuficiencia cardíaca inducida por ejercicio, formas leves, con péptidos natriuréticos bajos y buena evolución. Cuando ya aparece sobrecarga de volumen, los péptidos natriuréticos están más altos y la mortalidad, la morbilidad también es más alta. Y como decíamos antes, el fenotipo C, con hipertensión pulmonar y falla ventricular derecha, tiene alta mortalidad y morbilidad. Otros fenotipos, esto es más reciente, es
la aparición de un fenotipo con péptidos natriuréticos normales, directamente normales. Y esto se vio, esto ha sido oculto, ya que la mayoría de los estudios exigen entre sus criterios de inclusión tener péptidos natriuréticos altos, así que queda fuera de los estudios. Muchos de estos pacientes son obesos o con síndrome metabólico. Y acá vemos como los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y péptidos natriuréticos elevados tienen mayor mortalidad y morbilidad, que los pacientes en negro son los pacientes normales, los que tienen disnea de otras causas, pero los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y tienen péptidos natriuréticos normales no son un grupo despreciable. Fíjense, la mitad o la tercera parte de los pacientes, y estos pacientes tienen peor evolución que los normales, aunque no tan mala como los pacientes con péptidos natriuréticos elevados. Así que este otro fenotipo hay que tratar de reconocerlo, son más difíciles de reconocer. Estos son estudios un poco más antiguos, con fenotipos, ya utilizando inteligencia artificial con clusters, donde vemos distintos fenotipos que los podemos ver en el estudio Chart-Preserve y el estudio iPreserve, que son estudios más viejos, y vemos acá que los fenotipos C y F tienen peor evolución, claramente. Estos son fenotipos con predominio femenino y edad avanzada, que además se caracterizaban por alta prevalencia de obesidad, diabetes, insuficiencia renal, anemia y fibrilación auricular. Este otro caso, en el estudio TopCat, se diferenciaron 3 fenotipos. Un fenotipo 1 con muy buena evolución. Estos pacientes tenían síntomas leves, péptidos natriuréticos normales o bajos, eran fumadores muchos de ellos y tenían una geometría ventricular normal. Probablemente no tenían insuficiencia cardíaca, son los pacientes incluidos en Georgia, Rusia, donde se incluyeron pacientes que no deberían haber sido incluidos. Probablemente muchos tenían EPOC porque eran fumadores y tienen muy buena evolución y ningún beneficio con espironolactona. Para eso se hizo este estudio. El fenotipo 2 ya tienen más morbimortalidad, peor sobrevida, tienen síntomas moderados, mayoría de mujeres ancianas, muchos tienen fibrilación auricular con péptidos natriuréticos altos y una remodelación concéntrica. Pero estos pacientes, a pesar de tener peor mortalidad, tampoco lograron beneficio con la espironolactona. Sin embargo, el fenotipo 3 son pacientes con síntomas graves de insuficiencia cardíaca, obesos, diabéticos, muchos de ellos, con disfunción renal, depresión, severa hipertrofia y importante disfunción diastólica, péptidos natriuréticos bajos o poco elevados, pero sí marcadores de inflamación. Estos pacientes son los que peor sobrevida tuvieron y sí se mejoraban su pronóstico con espironolactona. Así que vemos acá el beneficio de ir buscando todos estos fenotipos. A estos 3 fenotipos se le agregaron 2 más después y hoy se habla, el estudio de Gali habla de un síndrome por déficit de péptidos natriuréticos, un síndrome cardiometabólico con múltiples factores de riesgo, un síndrome de hipertensión pulmonar, uno de miopatía auricular. Esto es muy importante tener en cuenta que los pacientes con disfunción auricular, con fibrilación auricular y gran dilatación, esto mismo puede llevar a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y uno con fallo ventricular derecho con muy mal pronóstico. De acuerdo a esto, podemos indicar distintos tipos de tratamientos o ejercicio, dieta, de acuerdo a todo esto. Yo no muestro esto tanto para confundirlos. Hay numerosísimos estudios con fenotipos hechos con inteligencia artificial, pero sí para encarar esta patología de acuerdo a los factores de riesgo, comorbilidades, al mecanismo hemodinámico, las alteraciones patológicas y estructurales y a la disfunción de otros órganos, para un tratamiento médico personalizado, en el cual tendremos en cuenta la etiología, las comorbilidades y los síntomas de los pacientes, y en los hipertensos el control de la hipertensión arterial es muy importante, en los obesos que bajen de pesos con distintos mecanismos, las drogas agonistas GLP, agonistas de los receptores GLP-1, por ejemplo, o la cirugía bariátrica y, por supuesto, la dieta, antes que todo.
la sarcopenia en los ancianos, la presencia de apnea del sueño, que es muy frecuente, casi el 60% de los pacientes, o de EPOC, tienen un tratamiento especial, la diabetes, la isquemia, en caso de que podamos revascularizar, hay que hacerlo, el control del ritmo y de la frecuencia en la fibrilación auricular, hoy se tiende a ablacionar a estos pacientes, la presencia de anemia o déficit de hierro, corregirla como hacemos en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hoy se están haciendo estudios sobre esto, por supuesto, aconsejar el ejercicio físico y los pacientes con insuficiencia renal tienen un tratamiento específico, más allá de que todos puedan llevar el tratamiento con glifosina y muchos de ellos tratamientos con antagonistas de neurohormonales. En el paciente agudo también se han descrito fenotipos, esto es más reciente, encontraron 4 tipos, los pacientes con problemas del ritmo, en general con fibrilación auricular, que esto descompensa una insuficiencia cardíaca previa. Estos pacientes tienen buena evolución en general y el tratamiento es el control del ritmo, por supuesto. Los pacientes, el fenotipo de desacoplamiento ventrículo arterial, generalmente son los pacientes que se presentan con edema agudo pulmón hipertensivo. En estos casos, generalmente hay enfermedad renal y el tratamiento, por supuesto, va a ser el control de la presión arterial, sobre todo. Los que se presentan con bajo gasto y congestión sistémica son los que tienen peor pronóstico. Estos pacientes están muy congestivos, a veces tienen la presión arterial baja. El principal tratamiento va a ser la descongestión. Y los pacientes con falla sistémica, en general, descompensaciones disparadas por infecciones o desnutrición, el tratamiento va a estar encarado a esto. Para concluir, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una entidad frecuente, es grave, es heterogénea, está mal definida, en general cuesta definirla, y cursa con una alta morbimortalidad y afectación de la calidad de vida. El diagnóstico es complejo y requiere de biomarcadores, evidencias de alteraciones cardíacas estructurales y funcionales mediante ecocardiografía y Doppler, y muchas veces scores, como los que señalé hoy, o test de ejercicio, sobre todo el ecoestrés diastólico. El envejecimiento, las comorbilidades y la inflamación sistémica juegan un rol fundamental en la fisiopatología de esta entidad y también condicionan su tratamiento, el que debe ser personalizado según el fenotipo. Muchas gracias.